Vamos a dar comienzo con estas palabras de bienvenida, agradeciendo que estemos trabajando sobre este tema que va a tratar sobre la conectividad digital como derecho humano fundamental. Rápidamente me presento, mi nombre es Malena Rico, soy presidenta de la Asociación Ítalo-Argentina Círculo Jurídico de Argentina, y mi función hoy es darles a conocer quiénes somos y qué hacemos, y también con gusto presentar a estos expertos. Tenemos ahora con nosotros, como hablamos de esta característica multiactor de la academia, pasamos a la sociedad civil. Antonio Tejeda Encinas es presidente de CIA Digital Law, es secretario general Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado de España, y también nos va a dar un panorama sobre la Comunidad Europea y la regulación allí. Así que, Antonio, bienvenido, y cuando quieras estás en el uso de la palabra. Ya, buenos días, darle las gracias a Malena y al Círculo Jurídico, y bueno, pues saludar al embajador, obviamente, de Argentina en Italia, a los miembros del gobierno, a los miembros de las universidades presentes, a las asociaciones convocantes y acompañantes, así como al auspiciante, que es la embajada, ¿no? Y bueno, los señores y señoras ponentes, que no tengo el gusto de conocer a la mayoría, y al público en general, ¿no? Por otro lado, estoy feliz de poder compartir con todos ustedes este coloquio que me parece bastante interesante y además pues bastante oportuno, ¿no? Es una temática bastante importante, más teniendo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta en el momento que estamos, ¿no? En la actualidad y ante un escenario cada vez más globalizado y con avances tecnológicos de gran calado, resulta necesario reflexionar si el derecho evoluciona al mismo ritmo que nuestra sociedad y, en consecuencia, a los avances tecnológicos que venimos experimentando. Sabemos por experiencia que la realidad no es así, pero la problemática más reciente y actual a la que nos hemos encontrado con la constante transformación tecnológica está provocando y ha provocado que no se garanticen los derechos tradicionales en el escenario digital, y, por otro lado, que haya nuevos derechos que deberían de protegerse. Muchos de esos derechos que ahora llamamos digitales vienen a ser mutatis mutandis casi los mismos derechos tradicionales que estamos extrapolando a nuestra era. Pero ahora el desarrollo tecnológico exponencial de los últimos años, representado por el hecho de que los algoritmos marcan el mundo en el que estamos conviviendo, están produciendo los cambios que venimos observando en la economía y también, por supuesto, en los modelos productivos y en los políticos, y en el orden convulso que predomina hoy en la sociedad y en la manera en que nos estamos organizando y nos estamos relacionando, ¿no? Se ha llegado a un punto de no retorno en el que todo lo digital es político, pero es que todo lo digital es también jurídico y a la inversa. La gran diferencia que existía hasta hace no poco tiempo, de que el derecho digital era una rama concreta del ordenamiento jurídico y en el que se estudia o se estudiaban fenómenos de las nuevas realidades de forma exclusiva en relación con las nuevas tecnologías como la protección de datos o el comercio electrónico, ahora con el Big Data. Eso yo creo que, bajo mi punto de vista, ha quedado ya completamente superado en estos momentos para impregnar por completo al derecho en general, a todo el derecho sustantivo en general. Partiendo a priorísticamente de esa concepción, se fundó el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CIA Digital Law, al cual represento, con el convencimiento pragmático de que no en poco tiempo habría una simbiosis del derecho y las nuevas tecnologías fruto de esta revolución 4.0 en la que estamos inmersos. Con todo ello, nos encontramos inmersos en dicha transformación digital, como vengo diciendo, definida por el uso de algoritmos, por el Internet de las cosas, por la biotecnología, por la inteligencia artificial y cantidad ingente de datos que manipulamos y procesamos a través del Big Data. La transformación digital ya no es opcional para el derecho. Redefinir la forma en que trabajamos es ya un desafío del derecho. El desarrollo del mundo digital ha impactado de una manera tan decisiva en la forma en que se despliegan las actividades sociales, económicos, culturales y, por supuesto, la emergencia sanitaria del COVID-19 ha hecho más evidente ese profundo cambio, hasta el punto de que gran parte de las actividades pasaron a realizarse prioritariamente, como todos sabemos, de manera digital, en un breve espacio de tiempo.
Y esto, por supuesto, ha causado, entre otros, diferentes conflictos con derechos ampliamente superados en las sociedades democráticas, como es el de la libertad de expresión y el de la libertad, por ejemplo, de información. Cobra especial relevancia estas vulneraciones del derecho, llegando incluso a instancias judiciales, como hemos visto durante la pandemia, respecto del binomio libertad de expresión versus lesión de otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a recibir una información veraz. Como sabemos, en marzo del 2020, el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, declaró oficialmente la existencia de una pandemia con motivo del COVID-19. Fruto de esa situación de emergencia sanitaria se produjo el boom de empresas que recurrieron a las modalidades de teletrabajo para poder continuar con su actividad. Podríamos repasar someramente cuáles son los principales derechos que estas empresas debieron haber tenido en cuenta antes de llevar a cabo esas acciones de trabajo a distancia, que si bien estaba plenamente justificado, no por ello debían haber vulnerado el derecho. Obviamente no todo vale. Así, por ejemplo, podríamos hablar del derecho a la seguridad digital, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, derecho a la intimidad, derecho digital en la negociación colectiva, algo también, por supuesto, súper importante. Y en otro orden de cosas, pero siguiendo con las mismas, el acceso a Internet se ha convertido en fundamental también para la educación, en la libre expresión, la participación en la vida cultural y el desarrollo social y económico. La pandemia ha desnudado la fragilidad preexistente del sistema educativo. Yo ni diría fragilidad, es que era casi inexistente la digitalización en el sistema educativo, por mucho que empezáramos a tener en todas las aulas, sobre todo en Europa, pues las pizarras digitales y algunos medios de utilización de las nuevas tecnologías, que no pasaba de tener la pizarra y que luego el profesor de turno, no digo en todos los casos, por supuesto, pero en muchísimos de ellos no sabían ni manejarla, ¿no? Y además, obviamente, esta fragilidad pues, ha puesto en evidencia a los sectores sociales que se encontraban en una situación de vulnerabilidad digital porque no disponían de esa conectividad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en esos momentos la guía de práctica número 3 sobre cómo promover el acceso universal a Internet durante la pandemia del COVID-19. Y decía expresamente el 26 de marzo del 2011, y lo leo directamente: el acceso a Internet es crítico en un momento de crisis. Es esencial que los gobiernos se abstengan de bloquear el acceso a Internet, especialmente en un momento de emergencia, cuando el acceso a la información es de vital importancia. No se puede justificar la imposición de amplias restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional. Obviamente esto es importantísimo y además viene a traer a relación que no vale todo, como venía diciendo al principio, y lo que no se puede es vulnerar estos derechos. En cuanto a la construcción de una teoría constitucional, obviamente en breve tiempo no se puede hacer, pero bueno, la cuestión relativa a la existencia de derechos en el ámbito digital y en Internet no es ni mucho menos un debate moderno, no es un debate contemporáneo. Más bien, al contrario, lo llevamos ya discutiendo hace décadas académicamente, ¿no? Alrededor de esta cuestión se viene viendo la conveniencia y el contenido de una posible declaración de derechos en Internet. Para entender el calado de la cuestión es importante valorar lo que los constitucionalistas llaman los derechos, sobre todo los de tercera y cuarta generación, porque la teoría de las generaciones de derechos, que es propuesta en el 79 por el jurista checo Karel Balzák, pues bueno, en el que se empiezan a dividir o sistematizar los derechos en primera, segunda generación, a nosotros nos empieza a interesar, en la parte de aquí nos toca, los de tercera generación, que surgen motivados por los cambios disruptivos del siglo XX en una sociedad que empieza a relacionarse, en vez de a nivel local, a hacerlo de una forma más global. Y, por supuesto, los derechos que están muy estrechamente ligados a la solidaridad entre los pueblos, los derechos del consumidor, el libre desarrollo de la personalidad, y son algunos de estos ejemplos. Esta generación de derechos ya comienzan a ser de interés para lo que aquí nos interesa, pues está profundamente influido por el uso de los avances de las nuevas tecnologías. Y luego ya entraríamos
no de lleno, porque todavía estamos en la tercera generación, pero empezamos a entrar en lo que están surgiendo y empiezan a llamarse los derechos de cuarta generación, lo que supone que hay muchas teorías y contenidos diferentes, obviamente, ¿no? No había una unanimidad anteriormente, imagínense en los de cuarta generación. Pero bueno, en la doctrina constitucional en este sentido podemos mencionar las cuestiones relativas, por ejemplo, a la bioética, un tema súper interesantísimo y súper importantísimo, que va a tener muchas connotaciones, ya tiene muchísimas connotaciones, ¿no? También podemos hablar de los derechos a la reputación, a la identidad digital, que ha hablado por aquí el representante que estaba en Bruselas, entiendo, la propia existencia digital. Estamos en esa etapa en la que los legisladores comienzan a hacerse preguntas más o menos acertadas sobre la posible necesidad de regular derechos en el ámbito digital. Y así, en el contexto que vengo comentando, han surgido diversas organizaciones de distintos signos, como la Internet Right and Principle, que planteaban modelos de cartas de derechos de Internet. Se celebraron también eventos y foros como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Túnez del año 2005, donde se formaron grupos de trabajo con mayor firmeza en la búsqueda de este objetivo. En este contexto también surge la coalición dinámica de la Declaración de Derechos de Internet y la coalición dinámica con un marco de principios para Internet como tal. También aparecen las organizaciones como la Computer Professional for Social Responsibility, que es una suerte de asociación de internautas que pretenden presentar un conjunto de derechos aplicables al mismo. A pesar de que existen semejanzas y diferencias en estos grupos, obviamente, como no podía ser de otra forma, hay una especie de decálogo común que podríamos resumir en algunos puntos, porque hay muchos más, ¿no? Que es el de que Internet debe estar abierta y al alcance de todos, que toda persona tiene derecho a conectarse, buscar, recibir y difundir información libremente y sin censura, que los usuarios gozan del derecho a ver preservada su privacidad, así como a ostentar un poder de disposición sobre sus datos. Se reconoce el acceso universal y abierto a los contenidos de Internet. Hay una cosa también muy importante: la arquitectura de Internet debe basarse en estándares abiertos que garanticen la plena interoperabilidad. Y aquí, bueno, aquí tendría mucho más que decir algunos de los compañeros que han intervenido, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, hablar de la inteligencia artificial. Si nos ponemos en el paradigma, y no es tan paradigmático, del hecho de los sesgos que se producen en la inteligencia artificial y que parece ser que son sesgos que vienen dados por el machine learning que se produce en la inteligencia a la vez que va aprendiendo, pero bueno, esto obviamente es así, pero también tenemos que tener en cuenta que es que esos programas han sido diseñados por una serie de personas, normalmente por un informático, un ingeniero o ingenieras informáticos, y que esos sesgos pueden ser no solamente productos del machine learning, sino que nos podemos encontrar en que ha habido una programación ya pretenciosa con respecto a que hubiera un sesgo concreto. Si no disponemos, no conocemos la arquitectura, no tenemos un código abierto de ese programa, no podemos escudriñarlo y nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos en que vamos a tener que hacer una serie de periciales cuando llevemos a un procedimiento, o sea, externalicemos y llevamos a procedimientos judiciales todas estas situaciones con toda la problemática que conllevan las periciales como tal, ¿no? En fin, lo dejo un poco ahí. Derechos humanos versus derechos fundamentales, que sobre todo es de lo que versa esto, aunque venimos hablando de ello desde el primer momento, ¿no? Teniendo en cuenta que el derecho humano es un derecho inherente al ser humano, surge la figura, obviamente, del derecho fundamental, con diversas fundamentaciones. A mí me gusta mucho seguir al profesor Pérez Luño, ¿no? que trae a colación los derechos humanos, en el que tratan de aquellas facultades inherentes a la persona que deben de ser reconocidas por el derecho positivo, estupendo. Y cuando se produce ese reconocimiento, aparecen los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora del orden jurídico del Estado de Derecho. Efectivamente, y hay que aplaudirlo, es así, ¿no? Pueden coincidir que un derecho fundamental sea a su vez un derecho humano, pero eso no puede confundirnos y afirmar que todos los derechos fundamentales, o todos los derechos humanos, mejor dicho, son derechos fundamentales. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el derecho fundamental a la vida está recogido en el artículo 15 de la Constitución española. En este caso coincide que es un derecho fundamental en España y también es un derecho humano, pues se regula
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, no podemos decir lo mismo del derecho humano a la salud, que si bien es cierto que es un derecho humano recogido en los instrumentos internacionales ya mencionados, no es un derecho fundamental para el ordenamiento jurídico español, según se desprende del artículo 43 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la protección de la salud, bla, 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 pero al final no es que se quede en agua de borraja, por supuesto que no, pero sin embargo no es un derecho fundamental estricto sensu. Los derechos humanos están consagrados, como saben, en la Declaración Universal de 1948 y los derechos fundamentales en las constituciones de cada país. Sin embargo, el derecho constitucional de acceso a Internet tampoco es inédito. Desde el 2013 está en la Constitución mexicana y en ella podemos leer que el Estado garantiza el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluido la banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado debe establecer las condiciones necesarias de competencia y efectividad en la prestación de dichos servicios. Pero es que si nos vamos en 2010 a Finlandia, se transformó, pues Finlandia fue el primer país en asegurar como Estado el derecho ciudadano a tener 1 megabyte por segundo de velocidad. A ver, estamos dentro de lo que son el funcionamiento y la accesibilidad, también de la conectividad, porque obviamente si tenemos una conectividad low, o sea, súper lenta o slow, no podemos encontrar obviamente que no nos sirve de nada. En julio del 2010, el 30 de julio, si no recuerdo mal, la Corte Suprema de Costa Rica reconoció el acceso a Internet como un derecho humano inalienable. Y además tenemos también como referente en Costa Rica la jurisprudencia de la Sala Constitucional de dicha Corte Suprema, en particular en el caso de Carlos Esquivel contra el Instituto Costarricense de Electricidad y la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es del 2014. Si bien la sentencia no se expresa en el que no expresa no se expresa en el sentido de que el acceso a la red es un derecho fundamental, en su parte resolutiva determina los elementos para concluir tal afirmación. En 2011 tenemos que la OEA declaró que los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de este servicio a la población, cosa que, como he dicho, luego en la guía práctica número 3, con ocasión del COVID-19, viene más o menos a recordarlo. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también insta a los estados a garantizar la conectividad y el acceso universal. El mismo 2011 las Naciones Unidas aprueban como un derecho humano, y aquí nos centramos obviamente en que a renglón seguido exhorta a los Estados miembros a diseñar políticas eficaces que garanticen su acceso universal. Tenemos también el Consejo de Derechos Humanos del 2016, en una línea parecida, y bueno, con el tema además de los ODS, durante la 32ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en julio del 2016, acogió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de septiembre del 2015, en la que ya se reconocía que la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión para acelerar el progreso humano superarían o deberían ser las precisas para superar la brecha digital. Tenemos obviamente también hay muchísimos más, estoy trayendo a colación algunos que vengo a recordar. El Consejo de Derechos Humanos entre la 35ª periodo de sesiones de junio de 2017, en el que es interesante porque el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas establece los medios para cerrar, establece en su informe los medios para cerrar la brecha digital entre los géneros, desde una perspectiva de derechos humanos. Importantísimo porque obviamente introduce, aunque no era la primera vez, el tema de la perspectiva de género en cuanto a al cierre de esa brecha digital. Lo que está claro es que si el pleno reconocimiento es un instrumento convencional internacional de derechos humanos, lo hacemos de esa forma, o en su caso en una carta constitucional, lo que estamos viendo es que la conectividad se nos presenta como una herramienta necesaria para acceder a los demás derechos. Para terminar y terminando, el coronavirus ha reabierto la discusión de incluir en las cartas fundamentales el derecho de acceso a Internet. Esto es obvio, lo estamos viendo todos los días y en todos los ámbitos. Los efectos de la pandemia
han dejado al descubierto los avances y las tareas pendientes de los países, por lo que los procesos constituyentes o de reformas deberían transformarse en el escenario propicio en el cual se discuta lo que Naciones Unidas considera un derecho humano. Y habría que discernir cómo terminar definiendo ese derecho en las constituciones. Pero lo que no cabe duda es que el acceso a la conectividad resulta ser un derecho fundamental por conexidad, ya que en virtud de la íntima relación con otros derechos fundamentales, si no fueran protegidos en forma inmediata por los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Podríamos hablar de la Agenda Digital 2025 en España, de la novísima Carta de Derechos Digitales, en la que España se ha colocado a la vanguardia en cuanto a la regulación de los derechos digitales, pero obviamente no hay tiempo, no creo que ustedes me aguanten más tiempo y a esta velocidad, así que les agradezco mucho. Muchas gracias, Antonio, y seguramente... Muchas gracias, y seguramente es muy interesante, nos paseaste por todas las regulaciones y las constituciones de varios países, e inclusive la práctica jurídica, ¿no? Las sentencias y, bueno, y cortes internacionales. Y de lo que te quedó en el tintero, vamos a hacer alguna otra charla seguramente de lo que viene, hablaste de 2025 y demás, así que bueno, vamos a hacer otra con las temáticas que mencionaste.